¿Qué tal? Buenas tardes a todas y a todos. Soy Alejandro Pachila y en nombre de la Casa de Rusia en Buenos Aires les doy la bienvenida. Agradecer a las autoridades, a los expertos y a todo el equipo de la Casa de Rusia que hoy nos ayudará a llevar adelante en el marco de las jornadas de diplomacia popular el evento Segundas Lecturas de Alexander Yonin. Antes de continuar, le voy a ceder la palabra al ministro consejero de la Embajada de Rusia, Pavel Zabartsin. Pavel. Muchas gracias. Para mí es un gran honor y privilegio de participar hoy. Muchas gracias a la señora Dina Ivanovna por invitar de parte de la Embajada en esta semana de la diplomacia popular que está organizada por la Casa de Rusia en Buenos Aires. El acontecimiento de hoy, las segundas lecturas de Yonin, es una posibilidad muy importante para poder mirar adentro de la historia de nuestras relaciones que se caracterizan tradicionalmente por el respeto mutuo, la simpatía mutua hacia nuestros pueblos, hacia nuestra historia, cultura, ciencia. Y a pesar de estar lejos geográficamente, nuestros pueblos están muy vinculados, digamos, entre ellos. No es una cosa casual que en Buenos Aires vive una comunidad muy importante rusa, que se considera una de las mayores en América Latina, América del Sur. Aquí podemos encontrar las huellas rusas en todo, desde arte y cultura hasta industria, en el campo militar, ingeniero, científico. La inmigración rusa ha integrado orgánicamente al mosaico de la sociedad argentina, enriqueciéndola con descubrimientos científicos, tradiciones culturales y así haciendo bases para la amistad y simpatía recíproca. Así que juntos vamos a investigar el pasado para construir un futuro mejor para nuestros pueblos. Muchas gracias. Antes de continuar, también le voy a ceder la palabra a la directora de la Casa de Rusia, Dina Oyon. Dina. Estimado Pavel Alexandrovich, queridos amigos y amigas, queridos invitados, para mí es un placer darles la bienvenida a las segundas lecturas Yonin, una conferencia que nosotros organizamos por la segunda vez y que está dedicada a las personalidades que nos unen. Nos invitan a observar la historia entre Rusia y Argentina a través de las historias de personas. Me parece esto es la singularidad de esta conferencia. Yo quisiera expresar un sincero agradecimiento a la Embajada de Rusia en Argentina, a nuestros queridos ponentes de lujo que vinieron y van a compartir este velado con nosotros, y a todos ustedes para acompañarnos en este evento dedicado a la cultura, historia y memoria compartida. Yo quisiera decir que esta conferencia
Nosotros la realizamos en marco de la Semana de la Diplomacia Popular Rusa y empezó ayer con la conferencia de Georgi Polin, que trató sobre una empresa comercial, Yuzhamtor, que funcionaba aquí en el inicio del siglo XX y vinculaba muy eficazmente Rusia y Argentina. Mañana nosotros vamos a presentar aquí en la Casa Rusa la Universidad Federal del Sur. Contamos con la presencia de la delegación de los profesores, entre los ponentes hay Sabina Kerimova. Y vinieron hoy también huéspedes de Rusia, la delegación de la Universidad Federal de RUDN, esto es de Amistad de los Pueblos, donde estudian, me parece, la más cantidad de latinoamericanos en Rusia, en esta Universidad de RUDN. Y esto va a tener lugar el 5 de junio. Y el 6 de junio, en el Día del Idioma Ruso, vamos a organizar aquí el concurso de las recitaciones de las poesías rusas. Si alguien ha aprendido una poesía, bienvenidos. Me agrada mucho que ustedes vinieron y están listos a escuchar a estas historias poco conocidas, pero muy, muy interesantes. Muchas gracias y les invito a disfrutar este verano. Continuamos, como dijo la directora de la Casa de Rusia, y esto está en el marco de las segundas lecturas de Alexander Yunin. El año pasado se hizo las primeras lecturas de Alexander Yunin, también dada la casualidad de los 140 años de las relaciones bilaterales entre Argentina y Rusia, que se festejaron el año pasado. Más precisamente el 22 de octubre de 1885 empezaron las relaciones bilaterales entre Argentina y Rusia. Si bien antes, año 1866, habían empezado las relaciones consulares, en 1885 es cuando empiezan las relaciones oficiales entre ambos estados. De ahí que el primer embajador, porque hago esta citación, porque el primer embajador de Rusia en la Argentina fue Alexander Yunin, ¿no? Alexander Yunin, un destacado diplomático y geógrafo, en esa época fue destinado por el zar Alejandro III. En esos momentos la Argentina estaba gobernando Julio Argentino Roca, y hizo todo un recorrido en Sudamérica, ¿no? Desde la Amazonia, por toda la costa brasileña, también por Uruguay, obviamente por Argentina, Estrecho de Magallanes, Chile, Perú, Ecuador, y lo tradujo en una obra en 4 volúmenes que se llama A través de Sudamérica. Incluso Alexander Yunin citó algo en esos escritos con respecto a las Malvinas también, en esos momentos. Fines del siglo XIX, citó sobre la importancia geoestratégica de las Malvinas. ¿Por qué? Por el tema del pasaje en el Estrecho de Magallanes y el pasaje de Drake. Dato, al pasar. Así que, como les dijo la directora de la Casa de Rusia, hoy el evento tiene que ver en estas segundas lecturas de Alexander Yunin, que está dedicada a personalidades de ambos países que contribuyeron a generar y a profundizar las relaciones bilaterales entre ambos estados. Eso por un lado, ¿no es cierto? Pero después está también la cuestión de la diplomacia popular, que es la diplomacia de los pueblos, ¿no es cierto? Y ahí es donde está la interacción en la parte histórica, científica y artística que hoy vamos a ver. Dato al pasar y nota al pie también, decir que así como Alexander Yunin era el primer embajador acá en Argentina, el primer embajador argentino en el Imperio ruso era el doctor Carlos Calvo, un gran jurista del derecho internacional argentino, diplomático, ¿no? Obviamente también, que fue famoso por la doctrina Calvo,
¿no es cierto?, en la cual el destacado Calvo, entre otras cosas, en los congresos panamericanos de fines del siglo XIX también citaba, tratar de interponer una barrera doctrinaria a todas, a cualquier injerencia, particularmente de los imperios europeos en Latinoamérica, dato al pasar. Bueno, así que hoy vamos a continuar con estas segundas lecturas, y para ello vamos con la primera ponencia, que estará a cargo de Guillermo Stamponi. Guillermo Stamponi es doctor en Relaciones Internacionales y especialista en cultura musical, y nos traerá a colación, va a desarrollar sobre Fabián Sebesky. Fabián Sebesky estuvo formado en el Conservatorio de San Petersburgo junto a Rimsky-Korsakov, Liado y Glazunov, y consagrado como el principal divulgador de la música académica argentina. Instituyó inclusive un premio nacional para incentivar a los compositores locales, galardón que luego fue y resultó decisivo también inclusive en la carrera de ni más ni menos que de Astor Piazzolla. Guillermo Stamponi, te cedo la palabra. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias a la Casa de Rusia, en especial a Rina y Valeria, por la invitación. Es un gran gusto homenajear en esta oportunidad al maestro Fabián Sebesky, nacido en Nizhny Voloskhov, Rusia, en 1893, y como se dijo, que estudió en San Petersburgo con Nikolai Rimsky-Korsakov, Anatoly Liadov y Alexander Glazunov. En Los Directores, libro publicado en 1985 por Ediciones de Arte Gaglianone, Enzo Valenti Ferro señaló: Sebesky es el apellido artístico que adoptó para evitar la pesada carga que como director de orquesta suponía llevar el de su ilustre tío Sergei Koussevitzky, del que se había convertido en colega. Fabián Sebesky no era un gran artista, pero sí un consumado músico y excelente director. El suyo era un discurso musical bien sostenido, de permanente tensión, sin desmayos. Sabía infundirle tonicidad de buena ley a la obra que tenía en sus manos, haciendo que el interés del oyente no decayera ni se viera distraído por detalles que le hicieran perder el hilo del pensamiento musical. Fin de la cita. Sebesky, quien dirigiría durante casi 2 décadas la Orquesta Sinfónica de Indianápolis y fallecería en Atenas en 1967, realizó su primera visita a Buenos Aires en 1952 para participar del ciclo que Radio Nacional realizaba en el aula magna de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. De este artista ruso quisiera destacar fundamentalmente 2 aspectos: la difusión de la música argentina y la institución en Buenos Aires de un concurso que llevó su nombre. En el Teatro Colón y al frente de la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires estrenó El Palmar de Ricardo Gutiérrez, Variaciones Americanas de Roberto Camaño, Homenaje a Tchaikovsky de Flor Ugarte, Música para cuerdas y trompeta de Antonio Taurielo, Elegía sobre el nombre de Tchaikovsky de Roberto García Morillo, Fuga para orquesta de cuerdas de Renato Anzuini, y también en el primer Coliseo argentino y con la misma orquesta protagonizó las primeras audiciones de la Sinfonía número 7 de Sergei Prokofiev y la Sinfonía número 1 de Peter Ilyich Tchaikovsky. Recordemos que el tío de Sebesky, Sergei Koussevitzky, como dije, fundó en Moscú las ediciones rusas de música, a través de las cuales, como señala Valdemar Axel-Roldan en el Diccionario de Música y Músicos, dio a conocer a jóvenes compositores como, nada menos, Sergei Prokofiev e Igor Stravinsky.
Sucedió a Pierre Monteux en la dirección de la Orquesta Sinfónica de Boston. Fundó la Kusevitsky Music Foundation a fin de ayudar a compositores jóvenes. La primera ópera que encargó fue Peter Grimes a Benjamin Britten, estrenada en Londres en 1945. Se convirtió así en un verdadero mecenas del arte contemporáneo, afirma Valdemar Axelrod. Volviendo a Fabián Cebisky, en el libro Astor Piazzolla, su vida y su música, María Susana Assi y Simon Collier señalan que el premio del concurso que instituyó consistiría en 5.000 pesos, $250, y que para la presentación de esta obra, Astor inventó un instrumento al que llamó lija, que hizo preparar a un luthier del barrio de Caballito. El mismo consistía en una caja de resonancia con 3 cuerdas. El jueves 13 de agosto de 1953, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, se ofreció, bajo la dirección de Cebisky, un nuevo concierto del ciclo de invierno. Al día siguiente, el diario La Nación publicó: se escuchó en primera audición una página del joven compositor argentino Astor Piazzolla, Buenos Aires, 3 movimientos sinfónicos, con los cuales el mencionado autor se hizo acreedor del primer premio del concurso Fabián Cebisky. El lenguaje utilizado en esta partitura es en sí heterogéneo y carente de unidad. Además, la inclusión de 2 bandoneones en la orquesta sinfónica requiere sin duda una atención más cuidada, sobre todo cuando se le pone en contraste un alarde no siempre logrado de gran música sinfónica. No obstante estos reparos, debe reconocerse que el autor de esta composición posee talento, decía el diario de La Nación, año 53, y la música argentina puede esperar de su imaginación y de su técnica una producción de jerarquía. Fin de la cita. Pocos años después vendría Adiós Nonino. Agregaron María Susana Assi y Simon Collier, 2 veteranos de la orquesta de 1946, Leopoldo Federico y Abelardo Alfonsín, tocaron los bandoneones que se le añadieron a la orquesta ante el desdén del acartonado establishment musical de Buenos Aires. Gran parte del público aplaudió frenéticamente, en tanto que una minoría se retiró escandalizada. Una observación casual de un asistente dio origen a un confuso altercado, con gritos y trompadas. Mientras Piazzolla guardaba su batuta, Cebisky lo consolaba recordando el alboroto en el estreno de la consagración de la primavera de Stravinsky y del bolero de Ravel. Don't worry, that's publicity. No se aflija, esto es publicidad, le decía. Terminado el concierto, un violinista de cierta edad lo felicitó a Astor y le preguntó: ¿usted no tiene nada que ver con el Piazzolla que hace tango, verdad? Fin de la cita. Piazzolla, cuando le decían lo suyo no es tango, respondía con un yo hago música de Buenos Aires. Y ahí nadie lo podía contradecir. Abro paréntesis. Las palabras de consuelo de Cebisky a Piazzolla me hicieron recordar, salvando las considerables distancias, lo vivido por un compositor ruso del que soy devoto. Recién escuchamos una obra, Sergei Rachmaninoff, quien estuvo un tiempo sin escribir a raíz de las duras críticas recibidas tras el estreno de su Sinfonía número 1. El doctor Nikolai Dahl lo sacó de su atolladero mental y anímico, como señaló Ramón Castillo en su escrito Exaltar la vida. Rachmaninoff, quien recordó, oía la misma fórmula hipnótica repetida día tras día mientras yacía medio dormido en el sillón del estudio de Dahl.
escribirás un concierto, trabajarás con gran facilidad, será excelente. Rachmaninoff le dedicaría a Dahl su famosísimo concierto para piano y orquesta número 2. Cierro paréntesis. Según fue anunciado, la entrega de los premios del concurso Fabián Sevisky se realizaría en la Dirección de Radiodifusión a las 16:30 horas del 18 de agosto de 1953. El segundo premio lo obtuvo, cobrando su nombre relieve, como señala Rodolfo Arizaga en la Enciclopedia de la Música Argentina, Carmen García Muñoz con el poema sinfónico El Ruiseñor. El tercero lo obtuvo Eduardo Gando. Carmen García Muñoz ejerció la cátedra en el Conservatorio Nacional de Música y en la Universidad Católica Argentina, donde obtuvo el doctorado en música. Tuve el privilegio de publicar 2 libros con ella: Juan Pedro Esnaola, su obra musical, y Orquesta Filarmónica de Buenos Aires, 1946-2006. Haberse coronado en el concurso Fabián Sevisky le permitió a Piazzolla, quien ya había compuesto obras como la Siciliana para orquesta de cámara, la Rapsodia porteña para orquesta sinfónica y la Suite para oboe y orquesta de cuerdas, acceder a una beca del gobierno francés y estudiar con Nadia Boulanger. Según señalé en un artículo publicado en la revista diplomática Placet en 2018 y titulado Astor Piazzolla en París, 1954-1955, ante Boulanger, con quien estudiaron figuras como Leonard Bernstein, Aaron Copland e Igor Markevich, Astor se mostró reticente a confesarle que era compositor de tango y bandoneonista. Boulanger analizó partituras suyas a las que consideró técnicamente bien escritas, aunque carentes de sentimiento. Días más tarde, él debió sincerarse y la destacada pedagoga le solicitó interpretar un tango suyo. Tocó triunfal. Nadia Boulanger, tomándolo de las manos, afirmó: "Este es el Piazzolla que me interesa. No lo abandone nunca. Siga adelante. Haga lo que hicieron Ravel, Bartók, Stravinsky. ¿No son ellos? ¿No es su música esencialmente popular? Escuche a Carlos Chávez y a Villalobos, a Manuel de Falla. Ellos transformaron la música de su pueblo en algo hermoso, y para eso es necesario tener algo que usted ya tiene: la gracia de Dios". El viaje a París de 1954 sería recordado por Piazzolla en un libro ordenado por Natalio Gorín como fundamental en mi vida. Creo que marcó una frontera. Fue cuando Nadia dio en la tecla. Gracias a esa mujer soy quien soy. Yo agregaría, gracias al maestro Fabián Sevisky, que instituyó un concurso que al ganarlo le permitió acceder a una beca y a estudiar con Nadia Boulanger, Astor Piazzolla es quien es, el compositor argentino de mayor trascendencia internacional. Muchas gracias. Bien, Guillermo. Interesantísimo. Me quedó eso de el encuentro, cuando se hizo el encuentro, ¿no? Y esa trifulca que hubo. Si nos podrías contar si hay más detalles de esa trifulca. ¿Qué tiene que ver esa trifulca en esta cuestión? Si es en el contexto en sí de la Guerra Fría y todo ese tipo de cuestiones, o no tiene nada que ver, sino que simplemente fue gusto musical de que a algunos les gustaban y a otros no. Astor Piazzolla rompió con todos los cánones. Los amantes del tango tradicional, el tango bailable, lo llamaban asesino del tango. Inclusive a Piazzolla le costó tolerar que, por ejemplo, Troilo, cuando él le hacía los arreglos, que dijera, no, esto no. Era un adelantado para su época. Y aparte, un amante del jazz, ¿no? Recordemos que Piazzolla nació en Mar del Plata, se crió en Estados Unidos.
Esta trifulca que se habla en este libro que yo mencioné se debe exclusivamente a temas musicales, ¿no? Lo mismo pasó años después con Balada para un Loco. Y Piazzolla era, o sea, todos tenemos el recuerdo de un Piazzolla polemista, pero les puedo asegurar que era un hombre muy tímido. No le gustaba este tipo de cosas y él no se sintió bien cuando al ganar el primer premio hubo gente que se retiró de forma airada, ¿no? Pero bueno, gracias a Fabián Sebisky que le dio ese consejo, siguió adelante. Gracias a Fabián Sebisky y un grupo de seguidores que él tuvo, que yo conocí a gran parte de ellos. Bueno, gracias Guillermo. Bueno, seguimos con esto de ver estos actores, estas personalidades que han contribuido a generar y a profundizar los lazos, no solamente entre los estados, sino como dije al principio también, y han dicho algunos, profundizar los lazos entre los pueblos, que ahí está el tema, ¿no? Bueno, vamos a seguir con la segunda ponencia, que tiene como título Rodolfo Ghioldi, en los orígenes de las relaciones soviética-argentina. El expositor es Augusto Piemonte, doctor en Historia por la UBA, investigador del CONICET, radicado en el Laboratorio de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de San Martín y docente de la Cátedra de Rusia en la Facultad de Filosofía y Letra de la UBA. Sobre el personaje, Rodolfo Ghioldi, Augusto va a tratar de profundizar en cuanto al aporte fundamental de uno de los máximos dirigentes del Partido Comunista Argentino en el desarrollo de los vínculos históricos entre Argentina y la Unión Soviética en ese periodo. Augusto. Bueno, ahí no. Hola. Sí, sí. Ahí va. Se escucha. Bueno, de todo agradezco mucho la posibilidad de participar con el resto de los expositores en el día de hoy, así que muchas gracias a Alejandro y a Casa de Rusia. Me pongo ante todo el temporizador porque sí, tengo tendencia a extenderme por demás. Sí, yo por ahí traigo más bien otra beta, ¿no? Que es la de la historia y la política, y que de hecho trasciende las relaciones, ¿no? La construcción de unas relaciones bilaterales entre Argentina y Rusia, en la medida en que el movimiento comunista en los años de lo que sería la Tercera Internacional, sí, con posterioridad al triunfo de la Revolución de Octubre, en 1917, atraviesa, como todos sabemos, es el fenómeno político que funciona como un parteaguas a lo largo de todo el siglo XX, no por nada también el Hobsbawm se refiere a la disolución de la Unión Soviética como el cierre del siglo XX, ¿no? Por eso se refiere al siglo XX como el ciclo corto, ¿no? Como un momento de clausura, todo un periodo que había asignado la centralidad de los sucesos políticos e históricos a lo largo del siglo pasado. Y me refiero a esto porque una vez que se produce la revolución en el 17, 2 años más tarde se conforma la Tercera Internacional Socialista, la Internacional Comunista, Comintern, siguiendo el acrónimo en ruso, que funciona como una suerte de partido de la Revolución Mundial, ¿sí? Entonces, a partir de la emergencia de distintos partidos comunistas nacionales que se integran como secciones nacionales de esa Comintern, hay todo un trazado de políticas, estrategias y de lineamientos de acción que son conjuntos, son comunes. Ahí se marca una diferencia respecto de la Segunda Internacional, donde los partidos más bien utilizaban la Segunda Internacional como un foro de debate, pero que no se trazaba una línea de acción conjunta, digamos, ¿no? A lo que voy con esto es que la Internacional, entre otras cosas, lo que conlleva es, por un lado, por fuerza, ¿no? Hay vinculaciones que son directas entre las direcciones locales de los partidos comunistas nacionales con el Comité Ejecutivo de la Internacional Comunista, con asiento en Moscú, pero además le da forma a toda una serie de organismos
para que actúen como fusible, como intermediarios entre los distintos partidos de la región de una manera más global, ¿sí? más justamente no regional, con la Internacional Comunista. En ese sentido se conforma acá en Sudamérica, desde el año 25 funciona, dura 10 años, ¿no? Hasta el año 35, el Secretariado Sudamericano de la Internacional Comunista, que después recibe el nombre de Buró Sudamericano. Y a lo que voy a ir con esto, respecto de que trasciende incluso las relaciones meramente bilaterales, va en ese sentido, ¿no? Digo, hay toda una serie de disposiciones que hacen que necesariamente se establezcan incluso muchas relaciones con, desde Argentina, el PC argentino con Chile, Uruguay, ¿no? De hecho los dirigentes del PC argentino, que es el primer partido fundado en la región, de hecho es uno de los primeros de América Latina, y hay una discusión con el de México, no por el de México, ¿no? Que es reconocido en el segundo Congreso Internacional en 1920, el de Argentina, si bien había habido un mandato a través de un delegado italiano, recién obtiene en el tercer Congreso del año 21, justamente con la presencia de Rodolfo Ghioldi, la incorporación a la tercera internacional, sí, la Internacional Comunista. Pero claro, una vez que se forma, el PC argentino, de hecho, funciona un poco como partido guía para la emergencia de otros partidos en la región. Entonces uno lo que ve es que están presentes, ¿no?, los líderes máximos del PC argentino, el plano mayor, en la conformación de los distintos partidos regionales, ¿no? O sea, en ese sentido planteado esta cuestión de que incluso es todavía más fuerte, ¿no?, la trascendencia del fenómeno político en la conformación de relaciones que digamos, barren con las fronteras nacionales de la Argentina, lo que tiene que ver además con formaciones de todo un glosario, ¿no?, de todo un ideario de participación, ¿no?, digo, acá hay una historiadora que hace poco sacó, no acá, sino en Europa, Suiza, Brigitte Studer, que trabaja un poco esto, ¿no?, de cómo se conforma toda una suerte de solidaridad y de sistema de ideas compartido a partir de la conformación justamente de un partido que lo que pretende es esto, ¿no?, que haya acciones conjuntas. Entonces yo quería analizar un poco el rol que tiene en todo esto Rodolfo Ghioldi, en la medida en que el PC argentino además se forma en los momentos en que se produce o sea, está a medio camino entre la Revolución Rusa, ¿sí?, la Revolución de 1917, y la conformación de la Internacional en marzo del 19, porque es también producto de una ruptura dentro del Partido Socialista Argentino, que es un partido grande, fuerte, ¿no?, el partido Juan B. Justo, que tiene senadores, tiene diputados nacionales, y donde a partir de el PC argentino apoyaba el mantenimiento de la neutralidad, sí, que defendía el gobierno de Irigoyen, pero a partir del hundimiento de dos embarcaciones de bandera argentina por los submarinos alemanes, ¿no?, el Monte Protegido y Toro, hay la dirección mayoritaria socialista, con Juan B. Justo a la cabeza, empieza a plantear la necesidad de romper relaciones con Alemania, ¿no? Entonces ahí se conforma todo un sector que se reconoce como un marxista revolucionario, que toma la postura de seguir manteniendo el pacifismo internacionalista y digamos, es lo que después conlleva al famoso Congreso del Teatro Verdi, donde en enero de 1918 se da forma a lo que primero es el Partido Socialista Internacional y después va a ser el Partido Comunista de la Argentina, ¿no? En esta fundación el rol de Ghioldi, o sea, Ghioldi ya está presente, pero no es uno de los fundadores, que eso es algo que digamos, figura no siempre en los documentos oficiales, en el esbozo de historia del Partido Comunista, por ejemplo, como una de las, el Victorio Godoy y la Ghioldi, las dos figuras centrales al momento de la fundación. Bueno, acá hubo historiadores que trabajaron mucho sobre todo, no sé, Daniel Campione, ¿no?, que rescataron la figura de José Penelón y de Juan Bernini, que después, bueno, en determinados momentos tienen un apartamiento respecto del partido a lo largo de la década del 20, en el año 27, por parte de Penelón. Pero claro, desde entonces, una de las figuras centrales pasa a ser, sin duda, Rodolfo Ghioldi, la otra es Codovila. Y Ghioldi también me parece es un personaje que es interesante porque es un poco representativo de la historia misma de la Argentina, ¿no? Por un lado, traza esta relación con el movimiento político más fuerte, ¿no?, que rompe en la escena internacional. De hecho, esta es una foto, esa es una manifestación en Buenos Aires, del Archivo General de la Nación, en 1918.
Y a su vez, nada, tener presente que Rodolfo Ghioldi es hijo de un inmigrante italiano, garibaldino, ¿sí? Que tiene, por ejemplo, tiene un hermano, Oreste Ghioldi, que puede ser uno de los grandes cuadros de la Federación Juvenil Comunista Argentina, que bueno, tiene otro hermano que es Américo Ghioldi, que después participa en el Partido Socialista. Pero acá lo interesante, para ir ya avanzando, porque tenía varias cosas para decir, es que lo central y lo que quería comentar un poco es el viaje que él hace en el año 21 como delegado entonces de la Tercera Internacional. Esto que puse acá son 3 publicaciones que, de hecho, además para un poco mostrar la relevancia, ¿no?, que tiene el asunto, bueno, él publica, escribe 3 artículos que se van a publicar en el diario La Internacional, que es el diario, el órgano del Partido Comunista de la Argentina. Después, en el 76, se publican los 4 tomos con los escritos de Rodolfo Ghioldi. El de allá, el de Silvia Zahita, que es el que trabaja, recopila varios de los viajeros, ¿no?, de compañeros de ruta y de comunistas que concurren a la Unión Soviética y plasman sus impresiones. Ese es un libro del año 2007, y en 2017 Horacio Tarcús saca este otro volumen que, entre otras cosas, también hace una reproducción de los artículos de Ghioldi sobre su viaje a Rusia, que son 3, pero en el libro de Zahita hay 2 de esos 3, hay un tercero que está en el libro de Tarcús, que también obviamente está en la publicación, ¿no?, en la Internacional Comunista, que está disponible para consultar, en donde en estos 3 artículos, entre otras cosas, él no habla de su encuentro con Lenin, porque es el primer comunista, de hecho es el único comunista argentino que conoció a Lenin en vida. Eso lo va a rememorar recién en el año 71, justamente con motivo de otro viaje que él hace, donde se presenta en la escuela Victorio Codovila. Hay una escuela que le ponen como nombre, como homenaje a Victorio Codovila, que muere en 1970. En el 71 él visita esa escuela en Moscú, y una de las estudiantes de esa escuela le pide si puede comentar el episodio en el cual se encuentra con él, ¿no? Entonces él ahí relata que es un encuentro muy casual, que no estaba previsto, y que de hecho, más que charlar con él, charla con el delegado del Partido Comunista Mexicano, porque justamente tenía intereses por preguntarle respecto de las reformas agrarias a propósito de la revolución en México. Entonces, lo que él plasma un poco es, en un primer artículo, él comenta su llegada, ¿sí?, como viene de Berlín, pasan por Tallinn, por la capital estonia, hasta entrar en Rusia, cómo atraviesa San Petersburgo, y lo que plantea un poco es un escenario donde muestra que esperaba encontrar ciudades destruidas a propósito sobre todo de la guerra civil, ¿no? Y su impresión es que más bien se encuentra inesperadamente con que las ciudades están bastante en muy buenas condiciones, ¿no? Después él saca un segundo artículo. El primero le pone por título El viaje, carta desde Moscú, que lo publica el 15 de agosto de 1921. El segundo se publica el 9 de octubre, que tiene como título Un sábado comunista de los delegados extranjeros, donde comenta cómo él participa junto con los otros delegados que habían concurrido al Congreso de la Tercera Internacional, el tercer Congreso, justamente de uno de estos sábados comunistas, donde recupera toda esta noción del compromiso militante, ¿no?, el voluntarismo que dice trasciende toda edad, profesión, ¿no?, el conjunto de la población contribuye para avanzar en la reconstrucción de Rusia. Y después hay un tercer artículo que es el Sindicato de los Obreros Ferroviarios, que ese se publica el 23 de octubre del 21, donde justamente comenta un poco cómo concurre con miembros de la CNT, de la Confederación Nacional de Trabajo, que es una central anarcosindicalista española, a uno de los sindicatos ferroviarios, y cómo él entra en contacto respecto del proceso por el cual los comunistas, que son una fuerza más en un principio, ¿no?, dentro del sindicato, empiezan a reorganizar ese sindicato. Bueno, otra de las cuestiones que es central, digamos, es, perdón por
pasando ya cierro. Esta es una imagen respecto de el discurso que da Codovila en la escuela. Esto es en la escuela, Codovila, Rodolfo Guión en la escuela Codovila. Acá está con Valentina Tereshkova. Este es un artículo que él escribe, que lo publican en Pravda en noviembre de 1967, donde comenta la influencia que tiene la gravitación de la Revolución Rusa en el movimiento obrero argentino. Y en el año 72 él recibe una condecoración por parte del gobierno soviético, ¿sí? Le dan la orden de la Revolución de Octubre, de hecho le hacen llegar una carta firmada por puño de Nikolai Podgorny, que era el presidente del Soviet Supremo de la Unión Soviética, en reconocimiento justamente, ¿no?, al compromiso que él había tenido con el sostenimiento de la Rusia soviética a lo largo de toda su trayectoria, ¿no? Y por último yo ponía esta cita, que es bastante larga, de Jerónimo Arnevar, que es otro dirigente histórico del Partido Comunista, fue secretario general del partido, pues me parece que condensa un poco esta cuestión de la dimensión que comprometió, digo, porque una de las cuestiones centrales que también atraviesan el pensamiento de, si uno lee los distintos escritos, ¿no?, estos 4 tomos, por ejemplo, escritos de Giotti, lo que encuentra es la manera en que trata de hacer una readaptación, ¿no?, del pensamiento de Lenin, sobre todo a partir del texto del imperialismo, etapa superior del capitalismo, donde lo que se plantea es justamente, ¿no?, es, digo, desde un país periférico como Argentina, lo que se ve ahí, que se toma como insumo es que se ve una propuesta muy potente respecto a las posibilidades revolucionarias que tiene un país que está económicamente atrasado, que tiene un desarrollo sobre todo en el mundo rural, ¿sí?, con un proletariado poco organizado, poco desarrollado, y esto, bueno, digamos, tomado como una posibilidad de ser adaptado por el país económico. Nada más. Bueno, gracias a Augusto Premonte. Me quedó eso también el tema de la reunión con Lenin, ¿no? Digo, ¿en qué fecha fue? ¿Dijiste? ¿El 21? O sea, en el 21, sí. En el 21, o sea que todavía, todavía estaba la guerra civil, todavía, si bien la Unión Soviética se forma en diciembre del 22, pero un año antes debe ser, había otros dirigentes, no sé, estaba Stalin, no sé quién estaba, no sé si sabes quién era. Sí, no. Bakunin, no sé. No, Bakunin, no me acuerdo. Bakunin estaba, no, él refiere a que, de hecho, le causa mucha impresión, por un lado, la participación de Clark Zetkin, porque él no solamente además concurre, lo que dice es, Moscú es el momento apropiado para estar ahora, ¿no? Es donde están pasando las cosas, donde está habiendo una ruptura, un quiebre en el mundo, y claro, en el mismo momento en que él está allá, participa, o más bien participa como público, ¿no? Pero concurre al segundo congreso de la Profintern, ¿no?, de la Internacional Sindical, está en el Congreso de Mujeres, donde ve a Clara Zetkin, se entrevista también, supuestamente, por ahí entran a jugar también los seudónimos, pero con Víctor Serge. Pero claro, lo central acá es su encuentro con Lenin, del cual no conversa, y de hecho que es algo que él no da publicidad, según algunos a propósito, ¿no?, para no estar dándose el lustre con eso, pero es también lo que lleva a que lo elijan a él como orador en el PC argentino, cuando en el año 94, con motivo de la muerte de Lenin, se hace un acto conmemorativo, que el orador principal encargado es Rodolfo Guión, que todavía es muy joven, ¿no? Estamos hablando de una persona que nace en 1897. 25 años. Ajá. Bueno, gracias. Una observación que es uno de los muy pocos casos cuando el que se vio con Lenin, que es muy importante dentro de la jerarquía ideológica del comunismo, fue Gheorghi, pero Codovilla murió antes, y tenemos en Moscú una plaza con nombre de Codovilla y también una escuela. Pero Codovilla no fue aquel que vio con Lenin. Claro, se entrevistó con Stalin. De hecho, es una de las que De hecho, tiene que ser Gheorghi. Gracias.
Bueno, vamos a continuar. Vuelvo a repetir, como si, estamos en el evento de la segunda lectura de Alexander Dioni, y también durante toda esta semana, como dijo la directora de la Casa de Rusia, va a haber diferentes eventos, ¿no es cierto?, todos estos días. Bueno, ahora le voy a ceder la palabra en la ponencia número 3 a Sabina Kerimova, la cual el título de la ponencia es La hazaña científica de Nikolai Vavilov en Sudamérica. El personaje de Vavilov son los resultados, en lo que va a profundizar Sabina, los resultados de la célebre expedición científica del destacado botánico ruso en Argentina durante los años 32 y 1933. Sabina Kerimova. Buenas noches a todos, y yo, antes de empezar quisiera también agradecer de mi parte personal y de la parte de la Universidad Federal del Sur por la invitación y por poder participar en este evento tan importante, tan interesante, y ser una parte de todo lo que estamos haciendo durante esta semana. Y bueno, el nombre de mi ponencia están viendo en la pantalla. Nikolai Ivanovich Vavilov fue un destacado científico ruso y soviético de renombre mundial, cuya obra abarcó varias disciplinas científicas. Es conocido como genetista, botánico, fitomejorador, fitogenetista y geógrafo viajero. Vavilov formuló la doctrina de las bases biológicas de la selección, enunció la ley de las series homólogas en variabilidad hereditaria y elaboró la teoría de los centros de origen de las plantas cultivadas, que se convirtió en el fundamento de toda la ciencia mundial del fitomejoramiento posterior. Fue académico de la Academia de Ciencias de la URSS, académico y primer presidente de la Academia de Ciencias Agrícolas de toda la Unión Soviética, que llevaba el nombre de Lenin. Vavilov nació el 13 de noviembre de 1887 en Moscú, en el seno de una familia de comerciantes. Tras graduarse en la Escuela Comercial de Moscú y en el Instituto Agrícola de Moscú, se consagró a la ciencia de las plantas. Entre 1916 y 1940, Vavilov organizó y llevó a cabo personalmente decenas de expediciones botánico-agronómicas por todo el mundo. Recorrió más de 60 países y reunió una colección única de semillas de plantas cultivadas que hacia 1940 contaba con alrededor de 250.000 muestras. Dicha colección fue la base para la creación del Instituto de Fitomejoramiento de toda la Unión Soviética, así llamada VIR, que Vavilov dirigió durante muchos años. Y bueno, aquí quisiera añadir que dicen que si vamos a imaginar que van a desaparecer todas las plantas del mundo por alguna causa, con la colección que hizo Vavilov, que existe hasta hoy día, se puede plantar todo de nuevo y establecerse. Claro que ya todo estaba mejorado desde aquella época, pero así es. La última gran expedición al extranjero de Nikolai Vavilov tuvo lugar en 1932-1933 y abarcó 17 países de América Central y del Sur, entre ellos Cuba, El Salvador, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Perú, Bolivia, Chile, Argentina, Uruguay, Brasil y otros. Vavilov partió hacia América del Sur tras participar en el 6º Congreso Internacional de Genética, celebrado en Estados Unidos en agosto de 1932. Después de recorrer las zonas agrícolas de Canadá durante medio año, se sumergió en el estudio de las regiones agrícolas de América Latina. En Argentina, Vavilov llevó a cabo amplias investigaciones histórico-agronómicas. Las principales líneas de su trabajo
en este país fueron los siguientes, pueden ver en la diapositiva. Ahora voy a dar un poquito más de explicaciones. Recolección de semillas y muestras de plantas. La expedición trajo variedades selectas de trigo, harinero, cultivo del cual Argentina ya en aquellos años se estaba convirtiendo en uno de los principales exportadores mundiales. Estudio de los cultivos y las tecnologías agrícolas locales. El científico visitó jardines botánicos, instituciones científicas, explotaciones agropecuarias y mercados, recopilando información sobre los métodos tradicionales de cultivo. Contacto con los círculos científicos. Vavilov impartió conferencias, presentó ponencias y mantuvo intercambios con científicos y fitomejoradores locales. Registro fotográfico de materiales. En el fondo personal de Vavilov, conservado en la Sociedad Geográfica Rusa, se han preservado placas fotográficas realizadas por él en Argentina en 1932. Bueno, por desgracia yo no encontré las auténticas fotografías de Argentina, pero aquí hay Chile y México. La identidad del trabajo del científico asombraba a sus contemporáneos. Lograba compaginar la recolección en el campo, el conocimiento de las instituciones científicas, las entrevistas con periodistas y la búsqueda y adquisición de literatura científica para su envío a la URSS. La parte argentina de la expedición contribuyó de manera sustancial a la colección mundial de recursos fitogenéticos. Las muestras recolectadas por Vavilov, ante todo variedades del trigo, enriquecieron los fondos de la vid y fueron utilizadas posteriormente por los fitomejoradores soviéticos para la obtención de nuevas variedades de alto rendimiento. La cantidad total de muestras entregadas personalmente por Vavilov a la colección del instituto supera 4.300. Cifra que según los investigadores probablemente está subestimada. El viaje por los países de América del Sur, incluido Argentina, permitió a Vavilov apreciar y ampliar sustancialmente su doctrina sobre los centros de origen de las plantas cultivadas. Fue precisamente a partir de los materiales reunidos en esta región como identificó el centro genético sudamericano, que posteriormente se dividió en dos subcentros, el peruano, ecuatoriano, boliviano o andino y el chileno. Las investigaciones mostraron que América del Sur es la cuna de cultivos tan importantes como la papa, el tomate y muchos otros. Una parte fundamental del estudio fue el análisis de la experiencia de selección de variedades de trigo. Los cruzamientos distantes realizados por los fitomejoradores argentinos con el ejemplo de material chino permitieron crear variedades mejor adaptadas a la cosecha mecanizada con cosechadora y que poseían además otras cualidades positivas: grano grande y vítreo, alto rendimiento harinero, resistencia a la roya parda y al carbón desnudo. Se comprobó que las variedades de trigo selectas argentinas superaban en el rendimiento a las no mejoradas en un 30-40%. Otra importante contribución de la gran expedición fue la colección que en tierras de regadío es posible producir trigo de calidad relativamente alta, incluso sin el uso de fertilizantes nitrogenados. Además del trigo, se investigaron variedades de avena. Las muestras de avena traídas correspondían a cultivares argentinos. Su estudio botánico-agronómico mostró que la mayoría de ellas pertenecen a la especie avena bizantina, lo que confirmó su origen mediterráneo. Asimismo, en los campos argentinos se encontraron variedades selectas pertenecientes a la sativa L, por ejemplo, la variedad Kleinma. De gran interés para el fitomejoramiento es la variedad argentina Victoria, al parecer un híbrido
de sativa y bizantina, resistente a 32 razas fisiológicas de la roya coronada, de la hoja y a ambos tipos de carbón. En Argentina se encontraron también en gran cantidad híbridos naturales entre distintas especies de avena. Esto indica que aunque la avena es una especie autógama en circunstancias favorables como tiempo seco y caluroso que provoca una mayor apertura de las flores durante la floración, se observan casos de polinización cruzada en la avena, no solo dentro de las especies, sino también entre especies. Estos híbridos presentan una gran diversidad de formas. Resulta interesante la aparición de formas sin aristas múltiples a partir del cruzamiento de especies con aristas bien desarrolladas. La expedición de Vavilov marcó el inicio de una gran colaboración científica. Así, científicos argentinos también visitaron la URSS. Por ejemplo, entre 1933 y 1935 trabajó en el Instituto de Genética de la Academia de Ciencias de la URSS el científico argentino Offerman. La cooperación científica entre Rusia y Argentina continúa en la actualidad. De este modo, la provincia, o sea, de la región de Rostov, colabora con Argentina en el ámbito agrícola. En 2022, una delegación de la región de Rostov realizó una visita de trabajo a Argentina, en cuyo marco se alcanzaron acuerdos de cooperación en materia de agricultura, incluida la selección del trigo. Así pues, la colaboración entre ambos países, iniciada hace 94 años, prosigue con éxito en nuestros días. Y bueno, muchas gracias. Interesante, Sabina. Bueno, seguimos con todas estas cuestiones de estos personajes o astros que han contribuido, ¿no? Como dijimos al principio, como vengo reiterando en cada intervención, a fortalecer los lazos, ¿no es cierto? O sea que más allá de la relación formal entre la diplomacia tradicional, existe todo este tipo de personajes y personalidades, ¿no es cierto?, que contribuyen a profundizar las relaciones. Qué interesante todo eso, la verdad que a veces hay cosas que uno... Y esto que era todo, claro, me sitúo en el contexto, es dentro de la Unión Soviética, ¿no? Y el Rostov en particular, ¿todo era estatal? Bueno, Vavilov nació en Moscú y fue de Moscú, pero él hizo también expediciones no solo en el extranjero, sino también dentro de Rusia. Y estaba investigando cómo podía producir más trigo. Y estaba investigando qué tipos de especies de trigo hay por el mundo y cómo los puede adoptar para plantar en Rusia, con las peculiaridades del clima y incluyendo también la parte del sur de Rusia, que tiene el clima bastante seco. Y en esta parte la expedición en Argentina fue muy